noches, amigos, por otra emisión más de Alameda 67. Les agradecemos su presencia. El día de hoy estamos hablando acerca de las elecciones intermedias en México. Muy buenas noches, Eddie, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, César, ¿qué tal? Pues aquí, Eddie, viendo esta situación, estos resultados, hacer un balance de la irrupción, digamos, de nuevos factores, elementos que tienen que analizarse, elementos que tienen que ponderarse incluso. Estamos hablando que el PRI nacional, Eddie, vuelve a tener la mayoría en el Congreso junto con esta coalición, junto con el Verde violando la ley electoral, el Verde utilizando estructuras caciquistas en Chiapas, eh, un partido que se vio haber quitado el registro. Te acordarás de aquella llamada del gran jefe Lorenzo Córdoba, que terminó acalambrando a todo el INE por las llamadas que pudieran tener contra ellos. Y bueno, creo que ese mensaje generó una ilegalidad en la elección que dio como resultados positivos pues la mayoría para el PRI y el Verde. Tenemos que el PAN en sus resultados históricos, el peor descalabro de su vida, digamos desde cero posición, desde el 92. Eh, se habla pues ya de una situación bastante compleja al interior de ese partido. Y bueno, creo que hay tres fenómenos que habría que analizar, Eddie. No sé cómo los estés interpretando tú, qué están pasando aquí. El 8% de Movimiento Ciudadano, un partido que empezó aliándose a López Obrador en las elecciones pasadas, en las pasadas, un partido que ahora se ha hecho de cuadros de la derecha bastante visibles. Ahí tenemos el caso de Manuel Espino, un partido que creció un 8% sin López Obrador, eh, algo que no pudo hacer el PT porque al parecer está en la tablita de que le quiten el registro, con el 2.9997. Y bueno, si te das cuenta, pues crecieron bastante bien en la zona de Guadalajara, de Zapopan, prácticamente Jalisco. Van a gobernar la zona metropolitana de Jalisco y han establecido un bastión bastante importante por el cual van a pelear quizás con Alfaro a presidencia de la República. El fenómeno también que vino a irrumpir de manera radical el escenario es el nuevo independiente, el Bronco. Muchos han catalogado a este personaje como el nuevo Vicente Fox, el Vicente Fox del norte. Y bueno, el Bronco ganó con una aplastante mayoría, un priista de cepa de 30 años, priista que al su partido no darle la candidatura, pues elige esta opción independiente y se crea todo un mito delante de él. Y, y, bueno, también habría que hablar, por supuesto, Eddie, del fenómeno que representa hoy en día para el país la irrupción de Morena con su 8%, 8-9% en un partido de recién instalación, eh, y que por supuesto le pega al PRD porque gana, eh, por lo menos le reconocen 5 delegaciones en el Distrito Federal, tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa del DF, y bueno, le hacen fraude en Iztapalapa con una operación descarada de Estado, y le hacen un fraude descarado también en la GAM, y le hacen una guerra sucia bastante fea en Coyoacán. Pero aún así, irrumpe Morena, irrumpe, le quita al PRD un porcentaje histórico que tenía, y prácticamente estamos en este escenario. Estoy tratando de generar este flujo de información, Eddie, para poner al tanto a aquellos latinoamericanistas que nos acompañan, amigos de América Latina que no tengan como esta idea de lo que está sucediendo en México, pero prácticamente es esto. Morena es un partido de recién creación que se reivindica bajo los valores
pues de una izquierda que está transitando por la vía electoral, pero prácticamente esto es lo que pasa con los partidos, con la elección. Y bueno, esto pasa arriba, pero también abajo, Eddie, el boicot electoral, eh, pues prácticamente se llevó en varios estados de la República, en muchos municipios, y generó un proceso de revuelta social bastante interesante que quizás eso podríamos analizar en otra sección, pero lo dejo en la mesa para no dejarlo de lado, ¿no? Eddie, ¿tú qué opinas de, digamos, de estos temas? ¿Qué estás viendo tú respecto de lo que está sucediendo en México? Eddie, ¿estarás por ahí? Bueno, pues creo que Eddie no regresa, pero creo que se cayó. Yo voy a tratar de adelantar un poco eh, lo que estoy de una u otra manera pensando respecto de lo que significa el fenómeno bronco independiente. Me parece que por ahí podemos empezar la plática de hoy. Al parecer Eddie ya está por aquí. Eddie, no, todavía no está llegado por aquí. Ahora que regrese, pues estaremos platicando con él. Pues vean, es que ha sucedido un fenómeno, el bronco independiente, que ha abierto una vía de doble filo, eh, una vía en donde los independientes pareciera que son aquellos renegados de los partidos políticos, son los mismos que han apoyado de una u otra manera las estructuras partidarias y que hoy en día, eh, de una u otra manera, al ya no tener el apoyo de esas estructuras partidarias, se rebelan ante ellas y justo porque la ley electoral se los permite, pues entonces pueden entrar a competir como independientes, pero finalmente es una estructura que han, pues de la que han vivido durante tantos años. El Bronco, 30 años de priista, y hay gente todavía en las redes sociales, hay gente todavía en los municipios de Monterrey, en los municipios conurbados de Monterrey. Hay gente de... Ah, que viene. Pues bueno, lo que digo, que la gente está creyendo este discurso de doble sentido, doble vía, que pues está generando una confusión bastante importante, Eddie. Ah, sí, bueno, hace rato mencionaba que hay que leer estas elecciones en tres sentidos. En primer lugar, hay que leer bien lo que está sucediendo con estas candidaturas independientes. En segundo lugar, sí es el reposicionamiento del PRI como mayoría en la Cámara y en la Cámara de Diputados. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con Morena. Continuando con este comentario que hacías, eh, es claro para muchos que las candidaturas independientes son solo una trampa más para generar falsas expectativas de cambio democrático en el país. Me parece que esta vez está muy bien leído el momento en el que permiten hacer estas candidaturas. El PRI, me parece, y su aparato gubernamental ya están viendo el descrédito en el que el propio partido está cayendo. Un descrédito que hay que mencionar no termina de, digamos, afianzarse como una realidad política, porque estamos hablando de un partido político que se sostiene, que tiene parte de sus sustentos, de su estructura, dentro de una base social que responde precisamente a la compra a la compra-venta del voto, que responde a las canonjías, a los regalos, a las prebendas, y es esta parte de la sociedad la que sostiene el partido. Aún así hay muchísimo descontento y creo que las estructuras de poder están leyendo que ese descontento eh, está buscando salidas. Eh, ya vieron de manera correcta que una posibilidad de salida es precisamente
propuesta que está haciendo Andrés Manuel López Obrador con Morena. Por el otro lado, otra propuesta de salida política que supere este sistema es lo que plantean los padres de familia, los movimientos de Oaxaca, es decir, la lucha social. Y por el otro lado, como estas dos opciones no tienen completo control sobre ellas, están generando salidas que ellos puedan controlar de falsas transiciones. Entonces, en este sentido es claro que esta candidatura, la del famoso Bronco en el norte del país, está respondiendo ante toda una alianza empresarial. Ahora, creo que con esta candidatura, un grupo de empresarios que en todo caso sí estarían descontentos con el propio sistema, encontrarían, el sistema político del país, estaría encontrando nuevas vías de negociación. Eh, eh, es decir, este tipo de candidaturas le son funcionales al sistema político priista, pero también refleja una disputa al interior de de los propios grupos que conforman, de los grupos empresariales que han llegado a apoyar el PRI, César. Eh, Digo, podría seguir comentando respecto a lo Oye, de y Morena. Sí, me interesa un punto contigo aquí, en esta situación de lo que mencionabas primero. Eh, Vaya, la compra del voto, te acordarás que en la elección que acabamos de pasar, pues por lo menos te daban tu despensa Monex, ¿no? sí, O sea, te daban tu tarjetita y podías comprarte pues 1,000, 1,500, 2,000, si te iba muy bien, una despensa para el mes, ¿no? sí. Pero en esta elección abarataron el voto, lo estaban comprando 200 pesos. Sí, sí, de hecho, un dato interesante, César, y precisamente algo que salió en proceso, es que hay fuertes reclamos hacia César Camacho y sus operadores porque se quejan de que no hubo dinero, de que no les o no llegó dinero suficiente. Eh, es un dato interesante. Yo Oye, aquí, cierto, yo, no llegó dinero interesante para los mapaches, cabrón. sí, sin O embargo, sea, sí. 200 Ajá. pesos por un pinche voto, cabrón. Sí, esa es una de las paradojas que los propios priistas encarecieron muchísimo el voto en las últimas elecciones y ahora lo abarataron y bueno, pues digamos que no tuvieron el mismo apoyo. Sin embargo, hay que decir que aún con ese abaratamiento lograron posicionarse, o sea, lograron tener esta mayoría entre el pie y el verde, que ahora me parece que ahora se cuidaron muchísimo, muchísimo de ocultar este tipo de compras del voto precisamente por lo que sucedió en 2012. Por eso ahora la compra del voto fue más oculta y tiene que ver más con este asunto del Partido Verde, los comerciales, los regalitos, las botellas para el agua, las camisetas, eh, las mochilitas y por el otro lado el gobierno regalando hoteles. Es decir, el prismo siempre se cuida de no, de no tratar de no repetir las argucias que ya fueron descubiertas. Entonces, No, las mejora, ¿no? sí, o bueno, genera mecanismos para que no se detecten de manera inmediata, ¿no? Entonces, pues aquí Pero a mí es. me parece, Eddie, a mí me parece de poca madre de 200 pesos. O sea, en serio, pues. Sí, sí, claro, es un dato interesante, ¿no? Creo que tiene que ver con la propia crisis del gobierno de Peña, incluso económica, César. Así lo vería, ¿no? Claro, sí, claro, la perspectiva es arriba, pero abajo por 200 pesos, o sea, creo que el ejercicio democrático y la cívica no se ha permitido hacer ese análisis, o sea, no mamen, qué cinismo de comprarlo por 200, pero ¿de qué vuelo de estar el asunto para, para venderlo? O sea, comprarlo en 200 pues está bien, pero para venderlo en 200 digo, para el que lo vende, perdón, para el que lo compra,
pues 200 es un precio, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa que revisarse ahí, ¿no? Ahora, otro tema, no sé si nos dé tiempo en este, eh, en esta sección, pero Eddie, yo veo un peligro para la democracia, el que, por ejemplo, en un estado como el de Chiapas, eh, espérense, creo que me están cortando porque creo que ya hemos rebasado el tiempo. Y bueno, vamos a empezar un corte musical. Regresamos sobre todo este escenario tan complejo. Regresamos. Viendo esta situación, estos resultados, hacer un balance de la irrupción, digamos, de nuevos factores, elementos que tienen que analizarse, elementos que tienen que ponderarse incluso. Estamos hablando que el PRI nacional, Eddie, vuelve a tener la... Pues muy buenas noches amigos, por otra emisión más de Alameda 67, les agradecemos su presencia. El día de hoy estamos hablando acerca de las elecciones intermedias en México. Muy buenas noches, Eddie, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, César, ¿qué tal? Pues aquí el gran jefe Lorenzo Córdoba, que terminó acalambrando a todo el INE por las llamadas que pudieran tener contra ellos. Y bueno, creo que ese mensaje generó una ilegalidad en la elección que dio como resultados positivos pues la mayoría para el PRI y el Verde. Tenemos que el PAN, la mayoría en el Congreso, junto con esta coalición, junto con el Verde violando la ley electoral, el Verde utilizando estructuras caciquistas en Chiapas, un partido que se vio haber quitado el registro. Te acordarás de aquella llamada en sus resultados históricos, el peor descalabro de su vida, digamos, desde cero posición, desde el 92. Se habla pues ya de una situación bastante compleja al interior de ese partido. Y bueno, creo que hay tres fenómenos que habría que analizar.